Si yo le digo aquí count, si aquí le decimos count y decimos ID boleta, sí, ok, from boletas, él aquí que hace con este query, me da el total de las boletas que son 380 localidades. Pero si esto ya le decimos, si ya le decimos esto group by, si esto ya lo agrupamos por localidad, entonces él me está diciendo que hay 173, que hay 72 y que hay 63. Ahora, si yo quiero saber el nombre de la localidad, pues simplemente le voy a decir aquí localidad y vamos a mirar esto. Entonces aquí miramos que en la localidad norte tengo 123, que en localidad occidente tengo 72, que en oriente tengo 63 y que en sur tengo 62. ¿Cuál es el problema? Que ahí tengo es el número de boletas, más no sé cuáles son las utilizadas o no. Entonces, resulta que aquí vamos a tener que hacer dos queries. ¿Por qué? Porque si yo le digo aquí, si yo replico esta línea y aquí le digo aparte del group by localidad, entonces aquí tengo un query select localidad from boletas group by localidad, y aquí voy a repetir el query, pero aquí le voy a decir where, voy a colocarle esta cláusula y aquí le digo where, bueno, aquí le digo where usada, es que se llama el campo utilizada, where utilizada es igual a 1. Entonces si corro este query, aquí tengo, bueno, lo que pasa es que el where se pone antes del group by, listo. Ahora si le decimos aquí, entonces ahí tenemos. Entonces yo no sé cómo sacarlo en dos queries diferentes, pero en un solo query yo no sé cómo hacer que un query me diga cuáles son las utilizadas y un query me diga cuáles no son las utilizadas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener estos dos queries que nos dan eso. Entonces esto lo va a llamar as boletas y esto lo va a llamar as utilizadas. Entonces aquí tenemos dos queries. Un query me dice cuántas boletas tengo y otro query me dice cuáles son las utilizadas. Ya teniendo este par de queries, yo ya puedo armar una lógica que me diga armar una lógica que me devuelva un dataset diciéndome cuáles son las boletas utilizadas y cuáles son las boletas no utilizadas. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a armar un data contract que nos devuelva este contrato. Pues yo le he estado pensando a ver cómo hago yo para que esto me salga en un solo query. No sé hacerlo, pues me toca hacerlo en dos queries, además que hay forma de hacerlo en uno solo, esa es la forma como yo lo sé hacer. Entonces, vamos a irnos aquí al CAD y primero vamos a generar algo que nos permita hacer esa boleta. Como esto es un query que no nos devuelve, este query no nos devuelve el string, entonces nos va a tocar crear un nuevo dataset. Entonces, no me sirve ninguno de estos datasets que tengo acá, nos toca crear otro. Entonces, vamos a decirle en cuadro de herramientas, si yo le digo un table adapter y lo voy a arrastrar aquí, él me dice, péguese de la misma instrucción de conexión, vas a crear nuevo procedimiento almacenado, siguiente, y aquí vamos a colocarle uno de los dos queries. Voy a colocar este, que me da el total de boletas. Aquí le digo, select localidad con boletas, from boletas, group by localidad. Siguiente. Bueno, perdón, aquí sí es mejor usar instrucciones SQL, si no él me crea una cantidad de procedimientos almacenados que no me gusta. Y aquí lo va a llamar get, a este lo va a llamar get boletas. Siguiente y finalizar. Listo. ¿Cómo vamos a llamar a esta tabla? No la llamemos table adapter, sino que la vamos a llamarla consulta boletas. Listo, al cambiarle el nombre aquí, me cambia no solamente al nombre del table adapter, sino que me va a cambiar el nombre del
No me cambia no solamente el nombre de la tabla, sino que me cambia el nombre del table adapter. Ahora vamos a generar la otra consulta. Entonces le decimos agregar consulta, instrucciones SQL, va a ser select que devuelve filas, y este otro lo vamos a llamar así. Entonces aquí le voy a poner select localidad, cones de boleta, as utilizadas, non boletas, were utilizadas 1, group by localidad. Siguiente. Y este otro lo vamos a llamar, ese método se llama get boletas, y este lo vamos a llamar get utilizadas. Siguiente. ¿Cómo así? Bueno. Aquí tengo un problemita con esto. Voy a llamar a ambos métodos para que no me generen problema. Utilizadas, para que no tenga problema, vamos a llamarle también las boletas. Y no le llamo, si no lo llamo igualito, me genera problema, me tocaría hacer dos datasets igualitos. Entonces vamos a tener aquí get boletas, agregar consulta, usar instrucciones SQL, select que devuelve filas, y lo vamos a poner aquí. Siguiente, lo vamos a llamar get utilizadas. Siguiente y finalizar. Listo. Entonces tengo dos métodos, uno que me devuelve el total de boletas y otro que me devuelve el total de boletas utilizadas por cada localidad. Vamos a crear vamos a crearle un CAD a esto. Entonces vamos a agregar aquí una nueva clase, y la nueva clase la vamos a llamar consulta boletas. CAD, vamos a llamar más bien CAD consulta. Listo. Y CAD consulta, recuerden que tiene que ser público, se llama public CAD consulta, y vamos a definirle un adapter a eso. Adapter se llama consulta boletas table adapter, ese es el que le tenemos que poner aquí. Vamos a ponerle private static, lo marcamos, consulta boletas table adapter, control punto, a lo vamos a llamar adapter, y va a ser igual a new consulta boletas table adapter. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Ahí lo tenemos. Ahora vamos a crear dos métodos que nos devuelvan, uno las boletas y otro las utilizadas. Entonces vamos a crear un método público que va a ser estático, que nos va a devolver del dataset una cosa llamada consulta boletas data table, que lo vamos a llamar por el momento X, y le vamos a decir return, y aquí le decimos del adapter punto, y aquí le vamos a decir get boletas. Entonces por ende método se va a llamar el método get boletas, que no tiene ningún parámetro. Por otro lado, vamos a hacer lo propio, pero esta vez ya no utilizamos el get boletas, sino que vamos a utilizar el get utilizadas. Entonces tengo dos queries, un query que me da el total de boletas y otro query que me da el total de boletas utilizadas. Ahí tengo los dos en el CAD consulta. Ahora vamos a utilizar vamos a utilizarlo en el dataset, pero entonces vamos a generar otro data contract diferente que nos arme la estadística. En el WCF voy a agregar una nueva clase, ¿cómo es la cosa? Aquí en el WCF voy a agregar, y aquí le voy a decir que voy a agregar una clase, y la clase la voy a llamar estadística. Y la clase estadística vamos a decirle que es una clase pública, y aparte de eso esta clase va a ser parte de mi data contract, porque voy a trasladar estas estadísticas. ¿Qué va a tener esta estadística? Voy a tener simplemente string, voy a tener la localidad, y voy a tener dos atributos, uno entero, que es la cantidad de boletas, y voy a tener otro atributo entero que son las utilizadas.
Y a cada atributo de estos vamos a ponerle una etiqueta que es un data member. Vamos a ponerle data member a este, ponerle data member y vamos a ponerle data member. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método que nos devuelva una lista de estas estadísticas, porque son todas las estadísticas de una que las vamos a resolver. Entonces, aquí en el iService vamos a decirle que vamos a crear otro Operation Contract, pero ese otro Operation Contract que vamos a crear aquí no nos va a devolver un objeto de la clase boleta, sino que nos va a devolver un objeto de la clase estadística, pero no nos va a devolver uno solo, no que nos va a devolver varios registros. Entonces de una vez le marcamos que esto es un list de estadística. ¿Cómo llamamos el método? Get estadísticas. Y el método get estadísticas, ¿qué recibe como parámetro? No recibe nada. ¿Tarán? ¿Sí o qué? Ahí vamos. Hay que manejar muy bien ya el concepto de list, que lo vimos, que lo ampliamos fuertemente cuando estábamos trabajando el tema de XNA. Listo, ahora sí, si nos vamos a la interfaz, si nos vamos al servicio, entonces ¿qué vamos a hacer en el servicio? Entonces en el servicio vamos a implementar ese nuevo método. Entonces aquí le voy a dar control punto, vamos a implementar la interfaz, y cuando implementemos la interfaz él me dice que voy a crear un método llamado get estadísticas que tiene un list estadística, ¿o no? ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle lo siguiente, vamos a tener dos tablas con esas dos consultas. Le vamos a decir que del dataset vamos a crear un objeto que se llama consulta boletas data table, y aquí voy a crear una tabla llamada boletas. Voy a crear una tabla llamada mis boletas, y mis boletas aquí vamos a guardar en los registros con los números de las utilizadas. Entonces mis boletas va a ser igual a ¿qué? A cat consulta, un método que se llama get boletas, y ahí que me devuelven ese dataset, póngale lógica, ahí nos devuelves un objeto con las boletas, números de boletas, y vamos a tener otro dataset, pero ya no se va a llamar mis boletas, sino que lo vamos a llamar mis utilizadas. Ambas consultas tienen el mismo número de registros, y aquí le vamos a decir get utilizadas. ¿Sí o qué? Pues ambas boletas tienen el mismo número de registros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un objeto, vamos a crear una lista de estadísticas. Entonces le voy a decir que voy a crear una list que es de la clase estadística y se va a llamar mis estadísticas. Y mis estadísticas es igual a nueva lista de estadísticas. Ahí está. ¿Sí o qué? Ahora vamos a recorrer esa tabla. Las dos tablas tienen las dos consultas me generan el mismo número de registros. Vea, si yo ejecuto aquí, ambas generan 4 registros. Si hubiera más localidades, ambas generarían el mismo número y van en el mismo orden: norte, norte, occidente, occidente, sur. Vamos a armar de esos dos queries un solo array. Entonces, ¿cómo le hacemos acá? Fácil. ¿Qué le decimos? Vamos a generar aquí esto, vamos a recorrer esto con un for normalito. Vamos a decirle que for in i menor a, y vamos a utilizar cualquiera de los dos. Puede ser misboletas.rows.count. ¿Sí o qué? Ahora sí. Entonces ya tengo los dos datasets. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a crear aquí de la clase estadística un nuevo objeto llamado mi estadística. Y mi estadística es igual a new estadística. ¿Cómo creamos la estadística? Con cada uno de los objetos. Ok, listo. Entonces, dile a la gente que afuera que no puede entrar. Entonces, vamos a crear una estadística. Y entonces la estadística, vamos a decirle que mi estadística, vamos a armarla. Mi estadística punto. Primero, localidad. ¿Dónde tengo la localidad? Miren el query. En cualquiera de las dos tablas está la misma localidad. Entonces le vamos a decir que mi localidad va a ser igual a ¿qué? Ahora voy a crear aquí los dos registros para que me quede más manipulable esto. Voy a decirle aquí que vamos a crear del dataset
punto consulta boleta row, esto lo va a llamar mi registro boleta, es igual a, esto se castea y es igual a mis boletas en la posición I para obtener el primer registro. Y el otro que es, ya no de mis de consulta boleta row, mi registro utilizado es igual a mis utilizadas en la posición I. Ahora sí, localidad, con cualquiera de las dos le digo, puede ser mi registro boleta punto localidad. Ahora mi estadística punto, le voy a decir aquí boletas, ahora sí es igual a mi registro boleta punto boletas y me da el número de boletas, y a mi estadística punto utilizadas es igual a mi registro de utilizada punto boletas. Si observáis, con un solo dataset armamos el objeto, armamos una lista de estadísticas. Ahora ya le decimos a mis estadísticas punto adicionamos mis estadísticas, perdón, aquí no es mis utilizadas, sino que le digo mis estadísticas, adicionamos el objeto mi estadística. Cuando se termine este for, simplemente le vamos a decir return mis estadísticas. Y listo, señores. Más fácil, ¿para dónde? Allí hicimos el método que nos armó de dos queries, los armamos en un solo objeto. Ustedes hacen lo que quieran, hay que ponerle creatividad a las cosas, malicia. Eso se llama lógica de programación. Son soluciones que a uno se le ocurren, que nadie se las va a explicar jamás, de los jamases, de los jamases, de los jamases en la vida. Ustedes eso no lo van a encontrar en ningún video. Ahí es donde la parte creativa tiene que salir. Eso es creación. Eso no se lo va a enseñar en ningún libro. Usted puede estudiar 50 años de programación. Nadie le va a explicar este ejemplo como usted lo necesita. Usted tiene que aprender a encontrar sus propias soluciones. Ahora sí, probémoslo a ver si es verdad tanta dicha. Entonces, si le decimos aquí en el explorador de soluciones, vamos a coger el WCF y vamos a decirle que vamos a depurarlo. Iniciar nueva instancia. Eso pues lo que va a pasar acá. Lo está creando y vamos a probar a ver si nos retorna las estadísticas. Me tiene que decir norte. Ojo pues. Me tiene que decir que norte hay 123 boletas y que hay 3 utilizadas. ¿O no? ¿Sí o qué? ¿O no? Incluso lo mejoramos para que ahorita me dé una vez los cálculos. Podemos hacer que la clase tenga unos campos que sean calculados con los anteriores, para que una vez me dé los porcentajes, para yo no tenerme que sacarlos solo sacando porcentajes en el otro método. Vamos a probar a ver si es verdad esta dicha. Cuando yo le digo aquí que es de estadísticas, invocar, tarán 4 registros. Miramos el registro 0, norte, hay 123 boletas, 3 utilizadas. ¿Canchila o no canchila? ¿Sí o no? Ahora sí mis papitos. Entonces vamos a hacer aquí una mejorita con esto. Resulta que yo no quiero ver eso. A mí esos números no me interesan. Yo quiero ver es porcentajes. ¿Sí o qué? Yo quiero ver es porcentajes, mi negro. Que me diga porcentajes utilizadas y porcentajes no utilizadas, o no. ¿Queremos o no queremos ver eso? Entonces vamos a probar eso. Entonces, a ver cómo le hacemos. Mejore, el data contra no siempre es como lo pintan, es como el tigre. ¿Sí o qué? Yo no necesito que haga parte del data member esto, ni necesito que haga parte del data member esto. No, necesito los porcentajes. Usted ahí le va a colocar data member nomás a lo que va a transportar de un lado para otro. Ojo, pues lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crearnos un nuevo atributo y el nuevo atributo lo vamos a llamar no utilizadas. Las no utilizadas no tienen set, solamente tienen get porque es un campo calculado. ¿Sí o qué? ¿Me hago entender con lo que yo les digo? Y las no utilizadas, ¿cómo las vamos a hacer? Entonces, ojo pues como vienen las no utilizadas. Las no utilizadas vienen así. ¿Cómo serán las no utilizadas?
La entonces hace las boletas menos las utilizadas. ¿O no? Entonces, si usted se pone a mirar las no utilizadas, ¿por qué me está sacando aquí? ¿Cómo es que en la cosa? Espérate. Get